Mi ex esposa que engañó y abandonó a nuestra familia hace años aparece en mi puerta con el hijo de otro hombre, queriendo volver a ser una familia. Un poco de contexto aquí, mi ex esposa Ángela, de 36 años, y yo, de 37, nos conocimos cuando teníamos alrededor de 24. Estábamos trabajando en la misma empresa y así fue como nos conocimos. Después de 2 años de relación, nos casamos y a los 3 años de casarnos, tuvimos 2 hijas, que ahora tienen 9 y 7 años. El segundo embarazo fue inesperado y ella no estaba contenta con eso, pero no lo interrumpió, a pesar de que le había dicho que por mí estaría bien si lo hacía, ya que no quería hacerla pasar por nada que ella no quisiera. Después de nuestra primera hija, las cosas seguían siendo geniales entre nosotros y estábamos tan enamorados como podíamos. Pero eso cambió después del segundo embarazo. Se puso muy malhumorada e irritable y constantemente se metía conmigo o con nuestra hija mayor. Pero simplemente pensé que esto se debía a todas las hormonas y esas cosas y traté de hacer las paces con esta nueva versión de Ángela. Pensamos que esto cambiaría después de un tiempo, pero las cosas empeoraron progresivamente y mi hija y yo aprendimos a solucionar todos los problemas. Yo me ocupaba de todo, a pesar de que se suponía que ella era ama de casa. Ella había dejado su trabajo por voluntad propia después de nuestro primer hijo e hizo todo el trabajo en la casa además de cuidarla mientras yo trabajaba, hasta que quedó embarazada por segunda vez. Tuvimos que contratar a una ama de llaves mientras estaba embarazada porque decía que estaba demasiado cansada para hacer las tareas de la casa y cuidar a nuestros hijos. Estuve de acuerdo, aunque estaba un poco fuera de nuestro presupuesto ya que no ganaba lo suficiente en ese momento. Acepté contratar una ama de llaves porque no quería molestar a Ángela, especialmente mientras estaba embarazada. Supuse que volvería a cuidar la casa y los niños durante el día después del nacimiento de nuestra segunda hija. Además, déjame aclarar que yo no era uno de esos maridos que no hacían nada en la casa después de regresar del trabajo. Hice todo lo que pude para ayudar, aunque solía estar cansado de trabajar. Después de que ella dio a luz a nuestra hija menor, pensé que tardaría unos meses, pero luego se recuperaría y podríamos volver a nuestra vida normal. Pero pasaron varios meses y ella no mostraba signos de cambiar. Ella seguía igual de malhumorada e irritable y se negaba a hacer cualquier trabajo en la casa. Ella simplemente se sentaba en la casa todo el día y miraba televisión. Ni siquiera jugaba con las niñas ni nada parecido y de vez en cuando le pedía a nuestro vecino para que las llevara al parque. No quiero parecer resentido, pero me sentí así porque estaba trabajando duro en el trabajo, día y noche. También me estaba resultando bastante caro pagarle a un ama de llaves para que se encargara de cocinar, limpiar y otras tareas domésticas diversas. También tenía que hacerme cargo de todos los demás gastos y también quería ahorrar dinero para el futuro de nuestra hija. Eso se estaba volviendo casi imposible porque Ángela se negaba a ayudarme de ninguna manera. Entonces, después de casi 6 meses desde el nacimiento de nuestra hija menor, decidí que no podíamos seguir así y tenía que hablar con Ángela. Sabía que esta iba a ser una discusión difícil, así que les pedí a mis padres que cuidaran a nuestras hijas por un día y estuvieron de acuerdo. Ese día, senté a Ángela y le dije que sabía que estaba cansada después de 2 embarazos, pero que necesitaba que me ayudara y trabajara conmigo. Le expliqué que tener un ama de llaves se estaba volviendo demasiado costoso para nosotros y que necesitaba que cumpliera su palabra y volviera a hacer al menos algunas de las tareas del hogar. Así podríamos renegociar y bajar el salario del ama de llaves y ahorrar algo de dinero. Ella se opuso a la idea y dijo que no al instante, porque dijo que estaba demasiado ocupada viendo a las niñas hacer las tareas de la casa y que yo debería empezar a ganar más en lugar de inventar excusas y culparla por mi situación financiera. Traté de decirle que ya estaba haciendo lo mejor que podía, pero que ella también tenía que hacerlo lo mejor que podía si queríamos que este matrimonio funcionara. También mencioné que ella realmente no estaba cuidando a los niños. Porque hasta donde yo sabía, ella simplemente los dejaba ver televisión con ella y se sentaban con ella durante horas mientras ella veía reality shows de mal gusto. Esto es lo que el ama de llaves me había mencionado una vez en una conversación.
Pronto me di cuenta de que mencionar eso fue un gran error porque ella estalló y me acusó de espiarla a través del ama de llaves. Después de eso, se puso a despotricar contra mí y dijo que no iba a soportar esto más, que ya no la empujaba y la obligaba a hacer todo el trabajo mientras yo no hacía nada más que sentarme en un escritorio por unos minutos todos los días. Luego me dijo que era culpa mía que no podía permitirme tener un ama de llaves y que era una pena tener que rogarle que me ayudara ya que se suponía que yo era el hombre de la casa. Todo era realmente ilógico y ella simplemente se estaba agarrando a un clavo ardiendo para que de alguna manera pareciera que no había nada malo en que no hiciera nada en todo el día. Y yo era el loco por esperar que ella realmente contribuyera y ayudara en la casa. Terminamos teniendo una pelea enorme y ella me llamó un perdedor que de todos modos no podía permitirse el lujo de estar con una mujer como ella. Y yo me desquité llamando la vaca perezosa que ya había fracasado en ser buena madre, dado lo asustada que le tenía nuestra hija mayor, y ahora tampoco era esposa. Ese comentario realmente la afectó y me empujó muy fuerte. Perdí el equilibrio y caí muy fuerte sobre la mesa rompiendo el cristal y haciéndome daño. Tuvieron que llevarme a urgencias y ella siguió disculpándose y llorando todo el tiempo. Afortunadamente, solo me lastimé la espalda y fueron solo lesiones superficiales, pero podría haberme lastimado gravemente y ya no confiaba en Ángela. Le dije que tenía que mudarse porque no confiaba en ella con las niñas, ya que no sabía cuándo podría perder los estribos con ellas y terminar lastimándolas también. Les dije a mis padres que cuidaran de nuestras hijas durante una semana. Ella siguió protestando y dijo que nunca dejaría que esto volviera a suceder, pero yo ya no confiaba en ella. Casi pedí el divorcio, pero ella me rogó que le diera una oportunidad y al final de la semana llegamos a la conclusión de que se iría a vivir con sus padres por un tiempo y se sometería a terapia. Solo cuando un profesional médico le dara un reporte le permitiría volver a vivir con nosotros. Obviamente había algo muy malo en ella porque la gente feliz no actúa de esa manera, pero estaba dispuesta a trabajar en ello y mejorar. Tampoco quería que mis hijas crecieran sin su madre, así que acepté no divorciarme en ese momento y darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. También recibimos asesoramiento matrimonial mientras vivíamos separados, pero finalmente todo resultó inútil porque ella terminó engañándome. Mis padres se habían mudado conmigo para ayudar con mis hijas mientras Ángela vivía con sus padres. Asistíamos a sesiones de asesoramiento matrimonial semanalmente y las cosas parecían estar mejorando por un tiempo. También estuve en contacto con su terapeuta, quien me dijo que había estado sufriendo de depresión posparto pero que estaba mejorando. Uno de sus síntomas había sido intensos problemas de ira, que antes no tenía. Pero todo se salió de control cuando ella me empujó y eso fue una llamada de atención para los dos. Esto continuó durante casi un año y alrededor de los 6 meses, incluso le permití visitar a nuestras hijas bajo mi supervisión. Poco a poco estaba volviendo a ser la misma de antes y me alegré de ver eso. Finalmente sentimos que nuestra situación estaba mejorando y que realmente podíamos hacer que funcionara. Pero de repente dejó de asistir a nuestras sesiones de asesoramiento sin dar ninguna explicación. Ella también dejó de responderme, pero sabía que estaba progresando ya que su terapeuta me mantuvo informado. No tenía sentido para mí y durante semanas seguí intentando hablar con ella, pero ella simplemente me rechazaba y decía que quería algo de tiempo para ella. Finalmente, después de casi 3 meses de que ella me evitara, decidí hacerle una visita a la casa de sus padres. No había hecho eso antes porque no les agradaba a sus padres y me culpaban porque creían que yo era quien había vuelto loca a su hija y la había hecho comportarse así. Entonces ella me había dicho que sería mejor si no la visitara mientras ella viviera con ellos, ya que eso generaría mucho drama y eso es definitivamente lo último que necesitábamos. Pero rompí esa regla y los visité de todos modos, ya que ella había estado actuando distante y rechazando las sesiones de asesoramiento. Incluso cuando aparecía de vez en cuando, parecía desinteresada y yo simplemente no podía entenderlo. Cuando intentaba hablar con ella en persona, por teléfono o incluso por mensaje de texto, ella me decía que todo estaba bien. Pero pude deducir por su comportamiento que ciertamente había algo que me estaba ocultando. El día que me presenté en casa de sus padres, esperaba que ella estuviera en casa, pero no estaba.
Cuando les pregunté a sus padres dónde estaba, me dijeron que no podían decírmelo y me cerraron la puerta en la cara. Me di cuenta de que estaban disfrutando esto y tenía un mal presentimiento, así que decidí llamar a Ángela mientras estaba parada frente a la casa de sus padres. Intenté llamarla varias veces, pero no contestó y me estaba volviendo más y más paranoico a cada segundo, así que decidí escabullirme por la casa y de alguna manera entrar solo. Di la vuelta al patio trasero porque sabía que sus padres normalmente mantenían la puerta de la cocina abierta, pero ni siquiera tuve que ir tan lejos porque vi a Ángela sentada en el columpio que sus padres tenían en el patio trasero. La mala noticia fue que ella estaba sentada de espaldas a mí porque ella se estaba besando con un hombre que no reconocí. Ha pasado mucho tiempo desde que los vi, pero está grabado en mi memoria. Porque fue el momento más horrible de mi vida y no lo he podido olvidar ni siquiera al día de hoy. El chico con el que se estaba besando se echó hacia atrás tan pronto como me vio y cuando Ángela se dio la vuelta, yo ya había comenzado a caminar de regreso a mi auto. Ella me alcanzó y trató de detenerme, pero no escuché nada de lo que decía porque estaba en shock. Ella trató de agarrarme, pero la sacudí y le dije que no me tocara, así que no lo hizo. Regresé a mi auto y comencé a conducir de regreso a casa. La bloqueé en todas partes tan pronto como llegué a casa para que no tuviera la oportunidad de explicarme y les dije a mis padres que quería que me buscaran un abogado y les informé de lo que acababa de presenciar cuando visité a los padres de Ángela. No la vi ni supe nada de ella hasta que tuvimos que reunirnos con el mediador designado por el tribunal para nuestro acuerdo de divorcio. En ese momento prácticamente me había convertido en un robot y solo funcionaba por el bien de mis hijas, pero me había cerrado emocionalmente por completo. No sentí nada incluso cuando descubrí que Ángela estaba rescindiendo sus derechos de paternidad porque había decidido que no quería estar más con nosotros. Que quería estar con el chico, llamémosle Sean, con el que la vi el otro día. Él era su amigo de la infancia y, aunque se distanciaron después de terminar la escuela secundaria, se volvieron a conectar cuando ella volvió a vivir con sus padres y aparentemente se enamoró de él. Sus padres también apoyaron esto, lo que probablemente es la razón por la que tenían razón al decir que ella se besaba con él en su patio trasero a pesar de ser una mujer casada y con 2 hijas. Al parecer, siempre habían querido que ella terminara con Sean y estaban felices de que Ángela finalmente estuviera eligiendo a sí misma y su propia felicidad, como si alguna vez hubiera sido capaz de hacer algo más que eso. El divorcio fue un proceso largo porque a pesar de que ella me había estado engañando, todavía quería calificar para la pensión alimenticia. Nos tomó un tiempo, pero mi abogado y yo luchamos duro y nos aseguramos de que ella no obtuviera nada en el divorcio porque todo era mío por derecho. Como había sido yo quien pagaba todo durante tanto tiempo mientras ella no hacía más que mirar televisión en casa. Han pasado 5 años desde que finalmente se concretó el divorcio y logramos nuestro objetivo de asegurarnos de que ella se fuera sin nada. Los meses en los que estuve lidiando con el divorcio fueron algunos de los momentos más difíciles para mí, pero sabía que no podía romper porque tenía que cuidar a mi hija ya que no tenían a nadie más que a mí. Obviamente, mis padres fueron de gran ayuda y apoyo, y nunca podré agradecerles lo suficiente por estar ahí para mí en todo momento, mientras hago malabarismos con el trabajo y el cuidado de mis hijos. Han pasado 5 años desde entonces y aún así, el divorcio me pareció lo peor que me podía pasar. Estoy agradecido por ello ahora. Porque no creo que hubiera estado en el lugar en el que estoy hoy si no hubiera sido por mi decisión de dejar a Ángela. La vida realmente me ha tratado bien desde entonces y ahora estoy en un lugar mucho mejor en todos los aspectos. Desde entonces nos mudamos a una casa más grande porque ahora me pagan mejor y no tengo que gastar dinero en nadie más que en mí y mis hijas. Mis padres viven cerca y también vienen de vez en cuando. Tengo amigos que me aman y mis hijas están lo más felices posible. Eso es todo lo que un hombre necesita y estoy muy agradecido al universo porque ahora todo me va bien. O lo fue hasta que Ángela apareció de nuevo hace unos días. Las niñas estaban en la escuela y yo estaba a punto de salir para ir a trabajar cuando abrí la puerta, sonó el timbre y Ángela estaba parada afuera, con un niño a su lado. El niño no podía tener más de 3 o 4 años y yo sabía que tenía que ser el hijo de Ángela.
Me sorprendió cuando la vi parada afuera de mi puerta y todavía estaba tratando de procesarlo cuando comenzó a llorar y dijo que estaba aquí para disculparse y arreglar las cosas conmigo. Me dijo que finalmente estaba lista para volver a ser una familia y darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. No podía creer que ella volviera aquí después de todos estos años y ahora quisiera darle otra oportunidad a nuestro matrimonio, como si dependiera de ella tomar esa decisión. En una fracción de segundo, tomé una decisión y decidí cerrar la puerta y alejarla porque no quería meterme en lo que fuera que esto sea. Pero antes de eso, le dije que esa ya no era su familia. Había dejado de ser su marido el día que me engañó con Sean, el divorcio era solo una obligación legal. Y ella misma había renunciado a la custodia de su hija, por lo que ahora no tenía derecho a referirse a nosotros como su familia. Después de decir eso, cerré la puerta y le dije que se fuera porque no la quería cerca de mi propiedad. Yo también la habría maldecido porque estaba muy enojado, pero me abstuve de hacerlo por el niño. Pude escucharla llorar afuera de mi puerta durante un par de minutos después de que la dejé afuera, pero decidí ignorarlo y una vez que me aseguré de que no había moros en la costa, me fui a trabajar. Intenté con todas mis fuerzas no pensar en eso porque eso debilitaría mi determinación y no podía permitirme el lujo de permitir que eso sucediera. Casi logré olvidar que Ángela incluso había aparecido en mi casa. Pero tan pronto como regresé a casa del trabajo, recibí una llamada de mis padres exigiendo una explicación de por qué la había rechazado. Me dijeron que Ángela se había puesto en contacto con ellos después de que la rechacé y le cerré la puerta en la cara y que había quedado devastada. Mis padres dijeron que fueron ellos quienes le dieron mi nueva dirección y me dijeron que me visitara ya que ella estaba en proceso de divorciarse de Sean y finalmente tuvo la oportunidad de arreglar las cosas conmigo. Me dijeron que Ángela se había comunicado con ellos hace aproximadamente un mes y que esto había estado en proceso durante bastante tiempo. Mis padres creían que ya era hora de que pensara en mis hijas porque ellas necesitaban una madre y no había mejor madre que Ángela. Entonces decidieron que ella merecía otra oportunidad y le dijeron dónde encontrarme y qué decirme. Me enojé mucho con ellos porque no les correspondía perdonarla y decidí darle otra oportunidad sin siquiera preguntarme si estaría de acuerdo con eso. Podría haber sido realmente malo si las niñas hubieran estado en casa y hubiera sido realmente imprudente por su parte hacer algo como esto. Entonces los regañé, pero se negaron a reconocer que habían cometido un error porque me habían ayudado durante mi divorcio cuidando a las niñas. E incluso ahora, de vez en cuando, cuidan a las niñas y creen que si quería o no arreglar las cosas con Ángela dependía de mí. Pero tenían el mismo derecho a decidir qué era mejor para ellas y yo no podía quitárselo. Pensé que era ridículo de su parte creer eso porque al final del día, eran mis hijas y no las de ellos. Y aunque los respetaba y siempre estaría agradecido por lo que hicieron por mí durante mi divorcio, no creo que les correspondiera dejar que Ángela volviera a mi vida. Nos peleamos un poco, pero me dijeron que yo era el que estaba fuera de lugar aquí y que estaba siendo egoísta al no darle a Ángela otra oportunidad. Me dijeron que habían hecho su debida diligencia y estaban seguros de que ahora ella era una mujer diferente y merecía ser parte de la vida de mis hijas, incluso cuando les recordé que ella había renunciado a sus derechos. Dijeron que era un insulto que yo creyera que nos pondrían a mis hijas o a mí en peligro y me acusaron de arruinarles la vida por ser demasiado arrogante para aceptar que necesitaban a su madre. Ya han pasado algunos días y no creo que me haya pasado de la raya ni haya sido egoísta porque he pensado mucho en esto. ¿Debería darle una segunda oportunidad a mi ex esposa de ser madre? Actualización 1. Ha pasado aproximadamente una semana desde que Ángela apareció en mi puerta con su hijo y recientemente descubrí la verdad sobre su relación con mis padres. Honestamente, es tan inquietante que ni siquiera sé por dónde empezar y todavía estoy luchando por procesarlo. Es alucinante como todos ellos me han traicionado sin pestañear. Aparentemente no solo fueron ellos quienes le habían dicho mi nueva dirección, sino que habían estado en contacto con ella todo el tiempo. La había excluido de mi vida después del divorcio, pero ellos no lo habían hecho porque creían que ella se recuperaría en algún momento. No hablarían mucho, tal vez solo una vez al mes. Pero eso fue suficiente para sentirme traicionado.
Sean había hecho que Ángela renunciara a sus derechos después de que la vendieran con los papeles del divorcio y le había dado un ultimátum para abandonar a su familia y hacer una nueva vida con él, o podía mantenerse en contacto con sus hijos y luchar por su custodia, pero eso significaría que tendría que dejarlo atrás. Según mis padres, había sido una decisión difícil para ella. Pero terminó yendo con Sean, para formar una nueva familia con él, en lugar de quedarse con la familia que ya tenía. Mis padres dijeron que Ángela se había puesto en contacto con ellos poco después de que yo solicitara el divorcio para contarles sobre su situación y pedirles que la ayudaran porque quería seguir en contacto con sus hijos en privado. Ella les había dicho que los dos la habíamos arrinconado y que, de cualquier manera, no podría ver a sus hijas. Porque yo había estado luchando por la custodia total con derechos de visita supervisados mientras Sean le había ordenado que abandonara a sus hijos por completo. Incluso si ella luchara por la custodia y se opusiera a Sean, las posibilidades de que obtuviera la custodia parcial eran escasas, dadas las circunstancias de nuestro divorcio y su historial de problemas para controlar su temperamento. Entonces luchar por la custodia parecía una pérdida de tiempo y recursos. Había una posibilidad muy real de que al final pudiera perder tanto a Sean como la custodia de nuestras hijas, si decidía pelear. Y ahí es donde entraron mis padres, se reunieron en privado y prácticamente les rogó que la dejaran mantenerse en contacto con sus hijas y la ayudaran actuando como puente entre ellas. Sabía que una vez que renunciara a sus derechos, no tendría ningún derecho de visita, y mucho menos de supervisión. Pero mis padres sí lo harían y planearon explotar eso. Lo hicieron con éxito y me engañaron durante años al permitirle a Ángela viera a nuestras hijas a mis espaldas. Y lo hicieron porque la situación de Ángela les tocó una fibra sensible y se dieron cuenta de que no podían, en conciencia, mantener a una madre separada de sus hijas. Sin embargo, traicionar a su propio hijo durante años no les dolió la conciencia en lo más mínimo. Me dijeron que cada vez que dejaba a nuestras hijas en su casa, invitaban a Ángela y la dejaban pasar tiempo con ellas. Mis hijas nunca me dijeron que iban a ver a su mamá porque mis padres la sobornaban con juguetes y dulces, así que mantenían la boca cerrada sobre esto. Cada vez que les preguntaba qué habían hecho en casa de sus abuelos, mis hijas me decían que jugaban con sus abuelos y sus amigos. Siempre supuse que debían estar hablando de los verdaderos amigos de mis padres a quienes ya conocía, pero aparentemente eso fue lo que mis padres les habían dicho a mis hijas que se refirieran a su madre en caso de que les preguntara sobre su día. No podía creer que mis hijas también me hubieran mentido, pero las perdoné porque son solo unas niñas. Y también porque Ángela y mis padres realmente los habían manipulado e intimidado para que guardaran silencio. Después de saber la verdad de mis padres, cuando les pregunté a mis hijas si se habían reunido con su madre a mis espaldas, comenzaron a llorar y me dijeron que no podían decírmelo porque serían castigadas por Dios si lo hacían. Así que Ángela y mis padres realmente debieron haberles metido en la cabeza que habría consecuencias nefastas si me decían la verdad y es por eso que habían sido tan reservados y vagos todo el tiempo. También me sentí como un padre terrible por nunca preguntarles a mis hijas con qué amigos de mis padres pasaban el tiempo porque fácilmente podría haber sido otra persona. Alguien más peligroso que Ángela y nunca lo habría descubierto. Pero voy a ponerle fin ahora ya que voy a conseguir una orden de alejamiento contra todos ellos. Ya tengo prueba escrita de ello, ya que mis padres me enviaron un correo electrónico para decirme la verdad, un par de días después de mi pelea con ellos. Habían creído que el correo electrónico me haría darme cuenta de lo desesperada que estaba Ángela por seguir siendo madre de sus hijas, sin perder al supuesto amor de su vida. Y eso de alguna manera me haría perdonar a todos los involucrados, pero lo único que hizo fue hacerme darme cuenta de que todos aquí eran unos mentirosos desagradables y que ya no podía confiar en nadie. También es irónico como Ángela renunció a sus derechos de paternidad y tuvo que recurrir a reunirse con nuestros hijos en secreto como si fuera un crimen. Todo porque Sean no quería que ella tuviera ningún contacto con su familia anterior. Y se suponía que él sería su único amor verdadero, pero ahora incluso ellos se estaban divorciando y todo eso resultó ser en vano. Incluso tuvieron un hijo juntos, pero según mis padres, Sean no quería tener nada que ver con ella ni con su hijo ahora porque había recibido una oferta de trabajo y se mudaría en un par de meses.
Ángela había comenzado a trabajar nuevamente recientemente y su hijo había comenzado el jardín de infantes aquí, por lo que no quería mudarse con él y por eso habían estado peleando durante mucho tiempo. Finalmente, todo había llegado a un punto crítico hace 3 meses, cuando Sean le dijo que había terminado y que aceptaría ese trabajo y se mudaría. Ya no tenía ningún interés en ser un hombre de familia porque eso claramente significaba que tendría que sacrificar su propio futuro y felicidad solo para hacerla feliz y no estaba listo para hacerlo. Todo esto tenía como objetivo hacerme sentir pena por Ángela, pero el único propósito que tenía era hacerme sentir que finalmente se había hecho justicia. Ya hablé con mi abogado y la petición de las órdenes de alejamiento fue presentada. Mis hijas y yo también hemos tenido una conversación adecuada sobre todo esto y les he dicho que en el futuro nunca volverán a ver a sus abuelos ni a su madre. Y parecen estar bien con eso por ahora, pero aún así vamos a ir a terapia y trataremos de arreglar las cosas. Porque estoy seguro de que esto va a ser difícil para ellos y probablemente lo ha sido bastante durante los últimos 5 años. Pero todo esto termina ahora. Actualización 2. Hola chicos. Muchas gracias por toda la preocupación y el apoyo aquí. Estoy realmente agradecido de que tanta gente haya estado enviando lindos mensajes y bendiciones a mis hijas. Mis padres y Ángela han recibido órdenes de restricción y se supone que deberán comparecer ante el tribunal en unos días. No sé cómo se sienten al respecto porque los he bloqueado en todas las plataformas posibles y también les he dicho a mis amigos que no hablen con ellos en caso de que se comuniquen. También he aumentado la seguridad en mi casa y he estado trabajando desde casa durante un par de días. Hablé con las autoridades de la escuela de mis hijas y también les conté sobre la situación. Inicialmente, no tenía intención de dejarlas ir a la escuela por unos días, pero no quería que su educación sufriera por culpa de Ángela y mis padres. Así que ahora se supone que los profesores deben vigilarlos y no permitir que nadie, aparte de mí, los recoja después de la escuela. Estoy haciendo todo lo que está en mi poder para asegurarme de que no puedan llegar hasta nosotros porque estoy seguro de que lo intentarán. Hasta ahora ha sido bueno y espero que después de que obtengamos esa orden de restricción, sigan alejándose. Actualización 3. Hola, esta será una actualización muy breve, pero por fin tenemos esa orden de restricción y es por los próximos 5 años. Esos 3 maníacos tendrán que mantenerse alejados de mí y de mis hijas. A menos que quieran afrontar terribles consecuencias, obviamente. Sigo manteniendo todas las medidas de seguridad que tomé por un tiempo porque la última vez que los vi parecían muy enojados y no quiero arriesgar nada. Mis hijas y yo asistimos periódicamente a sesiones de asesoramiento familiar y creo que vamos a lograr muchos avances en los próximos meses. Ya hemos logrado avances considerables. Sinceramente lo único que quiero ahora es que mis hijas sean felices y listo. Así que sigan enviándonos sus mejores deseos, los necesitamos.